I am Bo-Katan. Hablar de Bo-Katan Kryze es hablar de una de las mejores guerreras mandalorianas de todos los tiempos. Tiene una historia vasta y extensa que solo se pudo ver en la serie de Star Wars, y por eso es que no es un personaje tan conocido para todos. Si querés saber por qué esta luchadora es clave en la historia de Mandalore, quédate en la casa del crítico que los hermanos Ramis te contamos brevemente la historia completa de Bo-Katan Kryze. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos una muy fuerte bienvenida a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Bo-Katan Kryze fue una humana nacida en el planeta Mandalore, en el seno de la casa Kryze. Era la hermana de Satine Kryze, quien le llamaba afectuosamente Bo. También tenían otro hermano, quien tuvo un hijo llamado Corky Kryze, un sobrino con quien Satine estaba muy cercana. Eventualmente Satine se convirtió en duquesa de Mandalore, liderando a los pacíficos nuevos mandalorianos. Sin embargo, Bo-Katan defendía abrazar el pasado guerrero de Mandalore, por lo que se unió a la Guardia de la Muerte, un grupo terrorista mandaloriano que pretendía recuperar las tradiciones bélicas. En la Guardia de la Muerte, Bo-Katan sirvió bajo el mando de Pre Vizsla, el antiguo gobernador de la luna mandaloriana de Concordia, y trabajó como su mano derecha y teniente, liderando también a los Búhos Nocturnos, una unidad de guerreros de élite. Sin embargo, la Guardia de la Muerte tuvo que exiliarse del sistema Mandalore, por lo que Bo-Katan y la Guardia de la Muerte establecieron un campamento temporal en Karlak, un planeta nevado de los territorios del borde exterior. Años después, la Guardia de la Muerte fue contactada por Lux Bonteri, quien afirmaba que su madre, la senadora Mina Bonteri, había sido traicionada y asesinada por el conde Dooku. La Guardia de la Muerte también había sido traicionada por Dooku, y Bonteri, quien había obtenido información de la localización de Dooku, deseaba unirse a ella, buscando venganza. Vizsla aceptó a Bonteri, por lo que este viajó a Sarlacc. Cuando Bonteri llegó, Kryze lo recibió junto a un escuadrón de soldados de la Guardia de la Muerte, comprobando que había traído la información. Viendo que Bonteri había venido acompañado de una togruta, Kryze preguntó quién era su acompañante. La togruta, en secreto la Padawan Jedi Ahsoka Tano, afirmó ser la prometida de Bonteri. Katan, sospechando de Tano, inmediatamente comentó lo delgada que era para ser alguien prometida y golpeó la parte trasera de Tano para señalarlo. Consciente de que se acercaba una tormenta de nieve, Kryze ordenó de sus hombres escoltar a los recién llegados hasta el campamento de la Guardia de la Muerte. En el campamento, Bo-Katan mostró a Bonteri y Tano cuál era su tienda. Cuando Vizsla entró en ella, pidió que Tano se marchara, por lo que Kryze llevó a la togruta a la tienda de las mujeres Ming Po, que habían sido secuestradas de una aldea cercana. Más tarde, durante un banquete en la tienda principal del campamento, Kryze permaneció al lado de Vizsla mientras el jefe Pieter de los Ming Po llegó, exigiendo que las mujeres fuesen liberadas. Vizsla aceptó liberarlas a la mañana siguiente y Pieter se marchó. No obstante, a la mañana siguiente Vizsla mató a la nieta de Pieter, Trayla, y la Guardia de la Muerte destruyó la aldea. Ahsoka intentó detener el ataque revelando que era una Jedi, por lo que la Guardia de la Muerte la apresó y la trajo de vuelta al campamento. Sin embargo, Ahsoka escapó y Kryze se preparó para luchar contra la Jedi. Vizsla ordenó a Bo-Katan no intervenir y se batió en un duelo de sables de luz con Tano. Ahsoka recibió ayuda cuando un grupo de droides de combate reprogramados se unieron a la lucha, y Kryze se enfrentó a los nuevos atacantes usando sus blasters. Durante el combate, Tano y Bonteri subieron a bordo de un vehículo preparado por R2-D2 y huyeron. Bajo las órdenes de Vizsla, Kryze y otros dos mandalorianos persiguieron a los fugitivos y la teniente acabó aterrizando en el vehículo, enfrentándose a la joven Jedi. Ahsoka superó finalmente a Bo-Katan y la mandaloriana fue lanzada del vehículo. Poco después, Ahsoka y Lux escaparon del planeta. Años después, Kryze y Vizsla descubrieron a los lores Darth Maul y Savage Opress. Con los Sith planearon recuperar Mandalore y a través de la planificación de Darth Maul unieron varios sindicatos criminales para formar el colectivo Sombra. Al lanzar una toma de control sobre Mandalore, el gobierno de Satine fue derrocado y Pre Vizsla tomó el control del planeta. Sin embargo, Maul desafió a Vizsla y el Lord Sith lo derrotó, tomando el trono y nombrando al primer ministro Almec como líder títere. Bo-Katan y sus fuerzas se unieron a las de su sobrino, Corky Kryze. La aparición de Bo-Katan alarmó en un principio a Satine,
pero Corky aseguró a la antigua duquesa que Bo-Katan estaba en su lado. Cuando Satine preguntó a su hermana por qué la estaba ayudando, Bo-Katan respondió que el enemigo de su enemigo era su amigo. En el exterior de la cárcel, Satine decidió contactar con la Orden Jedi para pedir ayuda. A la orden de Bo-Katan, sus hombres subieron en motos deslizadoras mientras Satine entraba en un vehículo aéreo y era escoltada por su hermana y Corky. Mientras el grupo se alejaba, fue visto y perseguido por los supercomandos de Darth Maul. Actuando rápido, Bo-Katan ordenó a sus tropas entablar combate mientras ella defendía el vehículo de Satine. A pesar de los esfuerzos de Bo-Katan, los leales fueron superados y el vehículo fue derribado en las afueras de Sundari. Abandonando el vehículo, Satine salió de la ciudad y envió un mensaje de auxilio a la Orden Jedi, solicitando la ayuda del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Finalmente, Bo-Katan y sus fuerzas fueron obligados a retirarse mientras que Satine fue capturada. Más adelante, Kenobi llegó y Bo-Katan lo observó con interés, siguiéndolo por Sundari. Poco después de su llegada, Kenobi entró en la prisión real, intentando liberar a Satine. Sin embargo, el rescate falló y ambos fueron llevados ante Maul, quien mató a Satine y apresó a Obi-Wan Kenobi. Bo-Katan derrotó en un combate cuerpo a cuerpo a los guardias de Obi-Wan. A continuación, Bo-Katan se presentó a Kenobi y le liberó de sus ataduras, devolviéndole su sable de luz y dándole una mochila propulsora. Las fuerzas de Darth Maul intentaron recuperar la custodia de Kenobi, persiguiendo a Bo-Katan por todo Sundari. En la batalla que tuvo lugar, Sundari quedó inmersa en una guerra civil y Bo-Katan luchó junto a Kenobi. Abriéndose paso hasta una nave, Bo-Katan pidió a Obi-Wan que volviese con la República Galáctica e informase al Senado de lo que había ocurrido. Obi-Wan advirtió que eso provocaría que la República invadiera Mandalore, pero Bo-Katan estaba dispuesta a asumir una invasión si eso significaba la muerte de Maul y la supervivencia de Mandalore. Kenobi se dio cuenta de que Bo-Katan era la hermana de Satine y le dio sus condolencias por su muerte, justo antes de subir a la nave y abandonar el planeta. Tras la captura de Maul, Kryze fue nombrada regente de Mandalore por los Jedi antes de su partida. Kryze entregó a Maul a Ahsoka Tano y sus fuerzas, quienes partieron a Coruscant, separándose de Tano en buenos términos. Sin embargo, fue en ese tiempo que se activó la Orden 66, dando comienzo a la Gran Purga Jedi a escala galáctica e iniciando la transformación de la República Galáctica en el Imperio. La ocupación imperial hizo que otra oleada de violencia desencadenara por todo Mandalore, con los orgullosos guerreros negándose a aceptar el gobierno imperial. Cuando Kryze se negó a someterse al Imperio Galáctico, fue traicionada por el clan Saxon y fue obligada a abdicar de su posición de poder. El clan Saxon juró lealtad al nuevo Imperio Galáctico y el antiguo supercomando del colectivo Sombra, Gar Saxon, se convirtió en el virrey y gobernador imperial de Mandalore. Durante la ocupación de la República de Mandalore, el gobierno se reorganizó en el Imperio Galáctico y una nueva oleada de violencia sacudió el planeta. El clan Ren de Kranest decidió resistir ante el Imperio Galáctico, provocando una guerra entre ellos y los leales al imperio del clan Saxon. Esas acciones significaron otra guerra civil en Mandalore. Durante la guerra, Kryze se encontró con la condesa Ursa y Sabine del clan Ren, quienes estaban buscando a un mandaloriano merecedor de empuñar el sable oscuro y reclamar el título de Mandalore. Con la aprobación de los Ren, Kryze tomó el arma y se ganó el apoyo de muchos mandalorianos. Tiempo después de la Gran Purga, Mandalore quedó devastada y el Moff Gideon tomó la posesión del sable oscuro. Años después, Kryze formuló un plan para recuperar el arma del Moff y regresar a Mandalore. Si sos fanático del universo de Star Wars, tenemos un montón de videos preparados para vos en el canal, curiosidades, tops, guías básicas. Te recomendamos entrar, investigar y verlos todos. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. No te olvides de darle click a la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones dentro del canal. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.